Hola, de vuelta. En la clase anterior hemos visto los lugares y hoy lo que vamos a ver es los medios de transporte, ¿no? Cómo llegamos a esos lugares. En chino se le llama 交通工具. 交通工具. 交通es el transporte, mientras que 工具se traduciría más bien como herramienta. Por lo tanto, herramientas de transporte, o nosotros diríamos los medios de transporte. Vamos a empezar con la palabra más importante, que sería este 车. 车. 车 significa vehículo en general. Se suele usar muchas veces para referirse a coche, pero puede significar cualquier tipo de vehículo, como vamos a ver hoy. Veis que en tradicional se ve más claro, luego en la simplificación se ha perdido un poco, pero en esta parte de aquí, como veis en el tradicional, se ve lo que serían las dos ruedas, ¿no? Luego ya en simplificado ha quedado pues más corto, más fácil de escribir, también muy bonito, pero se pierde un poco este significado de rueda, ¿no? Pero ese sería el origen de este 车. Y ahora veremos con qué palabras se puede combinar este carácter. Primero, este. Esto sería un tren, ¿no? ¿Y el tren con qué funciona? O antiguamente más bien, ¿con qué funcionaba el tren? Funcionaba con carbón, ¿no? Como vemos aquí con la nube, ¿no? Se quemaba el carbón. Y eso es la fuerza, la energía que daba al tren su funcionamiento. Y es por eso que tren se le llama 火车. 火车. Este carácter 火, en el tercer tono, como vimos, tiene el origen en una llama, ¿no? Que parece una llama de fuego, con las diferentes espurnas que salen de esta llama. Y es por eso que el tren se le llama 火车. Incluso los trenes más modernos, que ya no funcionan con carbón, ¿no? Pero se les puede seguir llamando 火车, tren. Otra palabra que también tiene este ch sería 摩托车. 摩托车. Esta es una transcripción fonética, ¿no? 摩托 es de moto, ¿no? Y le añadimos ch para indicar que es un vehículo. 摩托车, la moto. Y otro que también tiene este ch sería este chi. Ch, chi, ch. Chi significa como vapor y es el vehículo que saca humo por atrás, que sería un coche. A chi che, comúnmente de forma más oral, se le puede llamar directamente che, 我的车, mi coche. Aunque la palabra más concreta, si estamos, por ejemplo, hablando de muchos medios de transporte a la vez, como es el caso ahora, pues para ser más específicos, se le suele llamar más chi che, chi che. No olvidemos que este chi tiene aquí las tres gotas de agua, ¿no? Porque indica vapor, se puede usar como vapor de agua, pero cualquier tipo de vapor, ¿no? Por los humos que saca el coche atrás. Ahora bueno, siguiendo con este ch, también tenemos Congo. Con vimos que era público, ¿no? Y con significa común. Por lo tanto, el chi che, que es público y común, sería un autobús. Congo, chi che, aunque los dos primeros caracteres se lean muy parecido, el tono es distinto. El primero, con, como vimos en la clase anterior, primer tono, con, mientras que el segundo es cuarto tono. Congo, Congo. Este Congo aparece en otras palabras que iremos viendo, pero Congo, común, chi, che, el coche, común, y público, el autobús. Otra palabra que lleva este che, lo veremos a continuación. Primero, esto. Esto sería como alquilar una casa, ¿no? A este verbo de alquilar algo se le llama zu, zu. Por ejemplo, alquilar un piso se le puede llamar zu fangzi, ¿no? Fangzi como apartamento o piso, pues zu alquilar, alquilar un piso, zu fangzi. Sabiendo este significado de zu como alquilar, un coche que se alquila no exactamente es un coche de alquiler, sino que lo alquilas por
el metraje, el tiempo que haces el transporte, ¿no? Sería un taxi. 出租车, todo primer tono, por eso parece, ¿no? Como cantado. 出租车, ¿no? 出 significa como salir, ¿no? Porque es un coche que alquilas y con alguien te lleva, no sales a otro lugar. 出租车, el coche que temporalmente alquilas, ¿no? Para llegar a un destino. Y luego ya para esta palabra tendríamos primero este 字, 字 significa uno mismo, ¿no? 字. Vemos que en el dibujo de aquí sale una nariz. ¿Por qué una nariz? Esto es un aspecto cultural muy interesante y es que si habláis con chinos y veréis que cuando se refieren a ellos mismos, hacen así, apuntan a la nariz. Y es que la nariz para ellos es como la identificación de uno mismo, ¿no? 字. Mientras que, por ejemplo, para nosotros, si dijéramos yo, haríamos como más general o hacia el corazón, el pecho, ¿no? Yo. Mientras que ellos se señalan la nariz. Y es por eso que el carácter de zi, de uno mismo, su raíz en un origen era la nariz. Pero el significado es uno mismo. Y luego tendríamos este carácter xian, que vimos el otro día en banco, ¿no? Que es el ya han. Y es que este carácter tiene dos lecturas. Han, como vimos, de industria o rama de la economía, pero el uso más común, la lectura más común es xin, más que han, y es con el significado de caminar o de andar, pero en chino antiguo normalmente sale en palabras compuestas, como esta. Entonces, el coche que camina, que funciona con uno mismo, 自行车, 自行车, la bici, ¿no? Porque somos nosotros mismos los que con nuestro esfuerzo hacemos que el vehículo, este vehículo, funcione, camine. 自行车. Seguimos ahora ya dejando el carácter ch de lado. Vamos a ver dos palabras más que no tienen este ch, pero que siguen siendo modos de transporte. Primero este zou, zou. Como vemos, es como caminar, ¿no? Tenemos como la persona con el dibujo parece un poco, ¿no? Una persona con las patas debajo, zou. Y también le podemos añadir este lu. Sabéis que en chino les gustan las palabras de dos sílabas. Es por eso que zou puede ir solo o zou. Yo voy, yo camino, pero si le añadimos lu, nos queda pues más bien una palabra más cerradita, ¿no? Zou lu. Este ya funciona como verbo solo. Wo zou lu chu. He ido andando. Este lu significa camino. Y como vemos, está formado no por dos pies, ¿no? Porque el camino al final se acaba haciendo caminando, ¿no? Se hace el camino al andar, como dice el poema, pues por eso luo sería el camino con estos dos pies que se cruzan, ¿no? Vamos generando este camino. Es por eso se llama zhou caminar. ¿Cómo ha sido? Ha ido caminando, ¿no? O zhou. Y luego ya el último medio de transporte que nos queda, primero habría este fei. Fei, como vemos en la imagen, viene de los pájaros, y es que es el verbo que hacen los pájaros, ¿no? También fei, fei es volar. Si a este fei le añadimos, ¿esto qué es? Esto es un móvil, ¿no? Una máquina. La máquina de la mano. Shouji, shou es mano. Vemos que el carácter, de hecho, parece un poco, ¿no? Una mano. La palma, uy, con los diferentes dedos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y aquí el origen de la palma, ¿no? Con los diferentes dedos que salen, bueno, echándole un poco de imaginación. Esto es shou, la mano. Si añadimos chi de máquina, es un móvil. Pues este chi, sabiendo que este chi significa máquina, si lo juntamos a fei, nos queda fei chi, la máquina. Porque ya no es un vehículo, un coche, que lo principal sean las ruedas, ¿no? Por eso no lleva ch. No hemos visto que ch, este carácter, al menos en tradicional, en su origen, significa que tiene aquí las cuatro ruedas, ¿no? Aunque, por ejemplo, 自行车
bici tiene dos, pero que tenga ruedas. Los aviones tienen ruedas, pero lo principal es que vuelan, ¿no? Que es una máquina más bien grande, ¿no? Y por eso se le llama feiji, la máquina que vuela. Pues ahora vamos a ver qué verbos van con qué vehículos. Primero habría 走路, que hemos visto que ya es un verbo en sí solo, ¿no? Porque hay 走, que es caminar, y lu, que es camino, 走路, caminar. Pero hay los otros vehículos que hemos visto, tanto los de 车 como los de 机, de feiji, tienen un verbo que se les atribuye. Primero vamos a ver 开. 开 literalmente significa empezar, pero en este significado, bueno, en este contexto significa conducir uno mismo. El vehículo más común que podemos conducir uno mismo sería 汽车, el coche, ¿no? Lo conducimos nosotros mismos, ¿no? 汽车. Y luego habría este 坐. 坐 es un carácter que me gusta mucho porque es muy gráfico. 坐 significa sentarse. Y vemos que ya lo parece, ¿no? Dos personas sentados encima, pues, de una silla, una mesa, ¿no? Apoyadas aquí, sentados, ¿no? Y es por eso que 坐 significa sentarse. De normal. Para pedirle a alguien, por ejemplo, por favor, siéntate, podemos decir 请坐 como verbo normal. Pero también suele acompañar a vehículos. Este 坐, la diferencia que tiene con 开 es que en 开 somos nosotros los conductores, mientras que en 坐 vamos de pasajeros. Como por ejemplo, 公共汽车, el bus. 我坐公共汽车, voy en bus. Este 公共汽车 podría ir a 开 también. Este 开 y 坐 se pueden intercambiar, dependiendo de nuestra función. Si mi trabajo es conductor de autobuses, ¿no? Chofer de autobuses, sí que podemos decir 开公共汽车, pero lo más normal es que vayamos de pasajeros. Por eso aquí lo he puesto como 坐, pero se puede intercambiar también con 开. Igual que 汽车, si vamos de pasajeros, entonces diremos 坐汽车. Luego 出租车, también 坐出租车. También lo más normal es ir de pasajeros. Si somos taxistas, sí que podemos decir 开出租车. 火车, el tren, ¿no? También 坐. Vamos en general de pasajeros. O 飞机, también lo más normal de pasajeros. Y luego este chi, si nos fijamos, tiene el radical de caballo, ¿no? Y es que chi se usa, lo traduciríamos nosotros como montar. Y es todo aquel tipo de transporte que parezca un caballo. Por eso, por ejemplo, chima, montar a caballo, chima. Y luego de los transportes que hemos visto, el que iría aquí sería 自行车, 自行车, la bici, ¿no? Pero también hacemos la acción con las dos piernas a los lados, ¿no? Entonces, nosotros en general diríamos voy en bici, ¿no? Usamos el mismo verbo en general para todos los transportes. En chino es un poco más específico. Entonces usamos este qi, 我骑自行车, ¿no? Voy en bici. Ahora vamos a ver con qué partícula interrogativa preguntamos los transportes. No, el otro día vimos nar como partícula interrogativa, ¿dónde? Para lugares. Y ahora veremos este 怎么. ¿Para cómo? ¿De qué manera? ¿No? ¿Cómo vas a ir a tal sitio? Pues usamos este 怎么. Y se usa, como siempre, en el lugar donde iría la respuesta, ¿no? Como nar, como 什么, como na. Siempre en chino se coloca donde la respuesta. Pero aún así, como es un poco más complicado, porque ahora veremos el orden de la frase con los transportes, lo he marcado aquí. Sujeto, luego tiempo opcional, 怎么 antes del verbo y luego ya el objeto. Por ejemplo, 你怎么去医院? 你怎么去医院? Pues tenemos ni, sujeto, 怎么, partícula interrogativa, verbo 去 y objeto o lugar, 医院, ¿no? Siguiendo la estructura que tenemos aquí arriba. Y ahora vamos a ver la respuesta, que es lo curioso. 我坐
火车去医院。我坐火车去医院。Primero vamos a ver que el transporte, que sería este 坐火车, va antes del verbo, no después. Nosotros diríamos, voy al hospital en tren. Y pondríamos este 坐火车 al final. Sin embargo, en chino esto va antes del verbo, porque indica cómo hacemos la acción. Por lo tanto, en chino siempre lo que da información va antes de el objeto al que se le da información, ¿no? Como los adjetivos. 高的人, cao alto va antes del ren, un poco como en inglés, pero en chino sí que es una regla más general. Y es por eso por lo que 怎么 se coloca antes del verbo, ¿no? Porque la respuesta también sigue esta estructura. 我坐火车去医院. Vamos a ver más ejemplos. 你昨天怎么去公园？你昨天怎么去公园？Ayer, ¿cómo fuiste al parque? ¿No? Y tenemos como respuesta la bici, ¿no? Fui en bici. Pues, ¿cómo haríamos esta frase? Vamos a intentar poner toda la información. Sujeto, ¿no? Mirando aquí el ejemplo, la estructura que tenemos arriba, ¿no? Primero sujeto, luego tiempo, opcional, pero en este caso lo tenemos, 昨天 o 昨天, ayer, y ahora sustituimos este 怎么 por la respuesta. 我昨天骑自行车, ¿no? Este 自行车, la bici va con 骑 como verbo, montar. Y luego ya va el verbo y el objeto. 去公园. Nos quedaría la frase así. 我昨天骑自行车去公园. Yo ayer en bici fui al parque. Vemos que el orden de la respuesta y de la pregunta es la misma, ¿no? En español solemos poner la partícula interrogativa al principio. ¿Cómo fuiste al parque? ¿Dónde vives? ¿Quién es esta persona? Mientras que en chino la partícula interrogativa siempre va donde la respuesta. Luego tenemos esta. Voy a intentar hacer esto un poco más grande para que podamos ver así, lo de arriba. Tenemos la respuesta 我开汽车去商店. 我开汽车去商店. Shangdian es como una tienda, ¿no? Como también podría ser 超市. Esto no es importante, pero voy a apuntar aquí el pin para que vayamos expandiendo también nuestro vocabulario. Shangdian. Voy a hacer la letra un poco más pequeña para que se vea bien. Shangdian. Pues vamos a ver cómo preguntaríamos para obtener esta respuesta. Pues sigamos la estructura de arriba. Primero pondríamos sujeto, ni, porque es una pregunta, ¿no? No será wo. Ni. Y aquí ya tenemos 开汽车, 开汽车. Ya tenemos cómo ha ido. Por lo tanto, aquí esto ya lo sustituimos por 怎么. Ni 怎么. Y luego ya acción y objeto. 去商店. Y ya está. Vemos que la estructura es exactamente la misma que la respuesta, simplemente sustituyendo la información que queremos saber por la partícula interrogativa, ¿no? 开汽车 lo sustituimos por 怎么, lo que queremos saber. Y ahora veremos que este 怎么 no siempre se usa para transportes, puede ser como en general, como esta, 你的汉语名字怎么写？你的汉语名字怎么写？ ¿No? Tu nombre chino, ¿no? 你的汉语名字. Aquí vemos, ¿no? Que lo que da información va antes, como este 怎么, ¿no? De
lo que recibe esa información. 怎么写? ¿Cómo se escribe? ¿No? Vemos que 怎么 antes del verbo es 写, ¿no? Esto puede ser alguien, como los caracteres en chino, ¿no? El nombre de alguien puede ser que tenga algunos caracteres complicados, que alguien pregunta, 你的韩语名字怎么写? ¿Cómo se escribe tu nombre chino? ¿No? Uy, que he borrado todo. Así vemos también las respuestas. Y, o esta, por ejemplo, 怎么做法国菜?怎么做法国菜? Aquí no hay sujeto, ¿no? Porque el sujeto es universal. ¿Cómo se prepara en general? No tú, ni yo, ni él. En general, ¿cómo se prepara la comida francesa? Siguiendo la estructura, ¿no? 怎么做法国菜? Y luego esta pregunta que sí podemos responder, ¿no? 你们每天怎么去大学？o 怎么去工作？你们每天怎么去大学？怎么去工作？Vosotros, cada día, ¿cómo vais a la universidad o cómo vais a trabajar? Dependiendo de cada uno. Pues podemos responder siguiendo la estructura. 我每天caminando, por ejemplo. 走路去大学 o 工作, lo que queráis, ¿no? Yo cada día caminando voy a la universidad o al trabajo, siguiendo esta estructura con 怎么, ¿no? O con los transportes. Esto es importante, como veis, ¿no? El tiempo va antes del verbo, como también va el medio de transporte, ¿no? La estructura es distinta a la que estamos acostumbrados en español. Básicamente es la regla que indicaba de lo que da información va antes de lo que recibe esa información, ¿no? Al contrario que en español. Y hasta aquí la clase de hoy, que es un poco más corta que la anterior, de cómo hablar de los transportes e indicar, bueno, y más que nada, el orden este complicado de la frase, ¿no? Y esta partícula interrogativa, 怎么, para preguntar cómo. No solo de transportes, sino de qué manera se hace una acción. Seguiremos en la clase siguiente con los hobbies. Hasta la siguiente clase.